Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Estamos de todas formas invitados para compartir esta conversación al embajador Héctor Quintero, colega y amigo. Buenos días, Héctor, ¿cómo has estado? Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, chico, muy bien. Oye, inconvenientes de la tecnología moderna. Así es, chico. Esa es una de esas cosas que pasan constantemente. Sobre todo que estaba el doctor Roy está en el aeropuerto, está tomando un avión dentro de media hora, en fin, pero me brindó la oportunidad de conversar con él, pero realmente no se pudo materialmente. La idea es conversar un poco sobre lo que sucedió y va a suceder en Argentina. Realmente las PASO, esas elecciones primarias, develaron un montón de cosas, ¿no? A mi modo de ver. En primer lugar, la sorpresa de que un candidato de ultraderecha que se considera el libertador de Argentina, el señor Milei, haya obtenido la mayoría de los votos, el 30%. En segundo lugar quedó Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, el partido que fundó el expresidente Macri. Y en último lugar, en tercer lugar, quedó el candidato del peronismo, Unión por la Patria, con más o menos el 27%. Pero esto me abre, yo que conozco a los argentinos y a Argentina, esto abre una cantidad de incógnitas sobre lo que va a suceder, porque por las declaraciones que le hemos escuchado al señor Milei, uno se asusta. Uno se asusta porque vimos lo que nos pasó con aquellos gritos del señor Chávez, claro que este señor está un poco más preparado, pero en realidad, Héctor, y me perdona si me equivoco, me da la impresión de que estamos frente a un posible presidente que tiene los mismos genes que lo que tuvo el finado Hugo Chávez Frías. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, buenos días a los oyentes. En verdad, la situación de Argentina es bastante complicada, porque el peronismo tiene casi 70 años gobernando la Argentina en un momento u otro, con excepciones de cuando se produjeron los golpes de Estado de los militares y lo sacaron, y aquel breve paso del presidente de la Rúa hace algún tiempo. Sí. Posiblemente lo que llama la atención de Milei no es tanto sus ideas, porque ya en verdad yo creo que el argentino está harto, como se dice por allá abajo, de la situación que se vive. O sea, es una situación de intranquilidad, de inquietud, de que funciona un día, funciona a los dos días no funciona, y ahorita hay un enfrentamiento inclusive dentro del propio partido peronista, ¿no? El justicialismo, porque está dividido entre los kirchneristas más los peronistas tradicionales, pero además en el medio tenemos los piqueteros que andan por ahí protestando. Claro, las declaraciones, yo digo, espectaculares de este señor llaman mucho la atención, porque es la forma de actuar, es una forma tipo teatral para llamar la atención y
y, y además es una manera de alarmar a la población, porque prácticamente va a ser un gobierno nuevo, va a destruir la base del sistema gubernamental. El otro día estaba viendo un video que creo que me enviaste tú, él, sacando como un profesor de clase, tal ministerio Sí. desaparece, el otro desaparece. Entonces, bueno, eh, y no se ve un plan concreto, se tiene unas ideas en la cabeza que quiere, y ese es uno de los graves problemas que tenemos precisamente no solo en Argentina, en América Latina, que queremos imitar a los países, pero no nos damos cuenta que los países desarrollados, tienen una idiosincrasia diferente a la de nuestros países. Entonces, hay que sentarse a planificar, a hacer, y, y ahora está a la búsqueda de lo que podría ser un gabinete. Yo creo que ahí la intranquilidad prima debido precisamente a este grupo que te mencioné, de los piqueteros. Si ganase Milei la presidencia, ¿cómo reaccionarán los piqueteros y cómo serán las protestas y las marchas en el país? Sobre todo cuando son países, como el nuestro también, que se han prácticamente acostumbrados a que el Estado les da todo, todo, el agua, la comida, el colegio, y claro, la idea de él es poner a una Argentina, aquella Argentina antes del golpe de Perón en los 40 y tantos, que ahorita ya no se sabe si puede alcanzarlo, Sí. ¿no? Ese, Porque el ese es, desarrollo económico está estancado, porque precisamente el campo es uno de los sectores que tiene mayor problema sí. de producción. Tú sabes que yo coincido contigo, los argentinos siempre han estado rondando eso y en general una generación de economistas latinoamericanos, ya lo vivimos cuando Carlos Andrés Pérez, este, intentan poner en práctica políticas económicas y sociales que vienen teniendo mucho éxito en países desarrollados como Estados Unidos, Europa en general. Pero esa gente no se da cuenta que América Latina es totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, con niveles de desarrollo totalmente diferentes. Y querer imponer algo como eso, sobre todo en América Latina, que ha sido fundamentalmente asistencialista los gobiernos. Y eso imprime un grado de violencia en la sociedad muy grande. Y digo un grado de violencia por una sencilla razón. En América Latina hay gente que ha sido postergada desde hace 200 años, que no han visto mejoría y se van generación en generación sin ver que su vida ha cambiado, sin ver que su vida no tiene posibilidades. Y eso es un problema que nos va a reventar en la cara, Héctor. No solamente lo que está pasando en Argentina, al resto de América Latina le va a suceder igual. Pero no se justifica que, por ejemplo, como en el caso nuestro, tengamos un país con una inmensa riqueza, dilapidamos todo eso, todo lo que teníamos, y por supuesto el último que dilapidó fue Hugo Chávez Frías, y no haya visto, es decir, no se puede decir que tuvimos un estado de bienestar, ni siquiera parecido al que se vivió o al que se vive en Chile, por ejemplo. Bueno, es así, ¿no? O sea, fíjate, cuando pensamos mucho, entre ellos yo, en la época del presidente Menem y Cavallo, que se logró semidolarizar, porque aquello no fue una dolarización plena, pero se llegó a la paridad cambiaria, el peso. Cuando los Estados Unidos sacaron a Argentina de la necesidad de visa para viajar a su país, bueno, dijo, todos pensamos que había tomado un nuevo camino, un nuevo rumbo que iba a mejorar la economía y el bienestar y todo. Y fíjate que tiempo después comenzaron de nuevo los problemas. Y bueno, vino la inestabilidad política de la Rúa, vino aquel gobierno temporal
del presidente del Congreso, que no recuerdo ahorita su nombre, que, que terminó el periodo De la Rúa. De la Rúa. Sí. Posteriormente se realizaron aquellas elecciones, después surgió el kirchnerismo, que ha estado debatiéndose entre el incumplimiento de las promesas electorales, pero el enriquecimiento de su faldiquera, como diríamos en Venezuela, ¿no? Así es. Entonces, es bastante complicado saber qué pueda suceder. O sea, una cosa que me llamó la atención entre las últimas declaraciones que aparecieron sobre Milei es la siguiente. Él está llamando a asesorarlo o sea que ya vemos el camino por donde va a la dolarización de Argentina, al expresidente Yamil Maguad de Ecuador, que precisamente pero fíjate que tan absurdas son las cosas, que a Maguad lo sacan después que toma la medida de dolarizar la economía ecuatoriana y le dan un golpe de Estado. Pero ahora, ya casi 20 años después de eso, nadie se quiere salir del dólar, ya nadie quiere volver para el dólar. Entonces tú no entiendes, o sea, también hay un problema no sé si es de comunicación o de incomprensión de los ciudadanos argentinos, ¿no? Sí, pero dime una cosa, Héctor, que es una gran duda y que yo me la he respondido muchas veces. Tú que viviste en Ecuador, que estuviste acreditado como embajador ante el gobierno de Ecuador, ¿le cambió algo la dolarización realmente? Bueno, la verdad es que mucha gente vivía mejor en algunas partes. O sea, primero porque lo que pasa es que Ecuador es una economía muy pequeña. Tiene rúmoros que se venden bien en el mercado internacional, como es el banano, Sí. los camarones y algunos otros productos bastante buenos que tienen ellos, pero es una economía pequeña. O sea, la gente, fíjate que yo creo que mejoró porque inclusive los ecuatorianos que habían emigrado para los Estados Unidos se estaban regresando a Ecuador. Y ahora están saliendo porque están en estas, por el paso del Darién, por el paso por México, por Centroamérica, bancos ecuatorianos entre esos que están saliendo. Pero tengo una duda. ¿Están saliendo pues por la inseguridad tan terrible? Hoy precisamente, Bueno, ahora un sitio de noticias venezolano que se llama Caraota Digital, creo que se llama, y pone un video en el que unos asaltantes roban, se montan en el carro, pero uno de ellos había activado una granada de mano que por alguna razón se olvidó de lanzarla. Se metieron todos al carro huyendo y arrancaron el automóvil y a los pocos metros explotó el automóvil. Entonces, sí, o sea, salieron casados. Salieron casados. Entonces, mira, se están yendo por la guerra que hay, porque ahí hay guerra. Sí, ahí es lo que hay un enfrentamiento total, claro, entre el Estado de Derecho y las mafias transnacionales, porque ahí funcionan tres grupos que hablamos la otra vez, aquellos tres grupos, dos mexicanos y uno europeo, los Balcanes. Uno europeo, que por cierto, ayer agarraron un alijo grande. Sí. Creo que fue en España, si mal no me equivoco, en el cual estaba mandado por los europeos. Sí. Entonces, ahí hay un enfrentamiento y hay una penetración de algunos factores del Estado, de la justicia, que están penetrados por el narcotráfico. Sí. Entonces, hay una inestabilidad total. Sí. Total. Ahora, en el caso de Argentina hay una cosa que a mí me llama la atención, es que el único que ha dicho qué es lo que piensa hacer es precisamente Milei.
Es decir, yo Sí. lo que te voy a decir no es una cuestión por mi gusto, pero a mí, después de haber leído el libro que escribieron sobre él, que apareció hace 1 o 2 meses atrás, realmente me asustó, Héctor, escuchar, leer acerca de sus ideas, pero sobre todo su perfil psicológico, que es bastante grave. Pero si tú puedes ver, Ese sí está medio. sí, Hay que tenerle miedo. hay que tenerle miedo, pero por el otro lado vemos que la otra candidata que va a competir con él, que es Patricia Bullrich, que tiene una experiencia de gobierno con el expresidente Macri, pues tampoco ha presentado la oferta. No ha dicho qué va a hacer. Bueno, y el mismo Sergio Massa Y el tampoco ha mismo presentado Obama nada. tampoco ha Lo presentado único que nada. está trabajando es en el préstamo, bueno, que es un préstamo que como creo que comentábamos el otro día, eh, porque le prestó Qatar o Bahrein, Ujú. le prestó un dinero para que le pagara algo que le debía al Fondo Monetario, para que el Fondo Monetario entonces le prestara otro Exacto, monto mayor. O así sea, fue, tal cual fue. sí. Entonces es un puente medio extraño. Sí, es un puesto Eh, mal construido en todo caso, porque sí, sí, tú sí. necesariamente, fíjate que lo que ha llegado necesariamente, una deuda no tiene que generar problemas, porque las deudas se asumen para tú generar riqueza y para poder enfrentar los compromisos, pero en el caso de Argentina, no. Ese es Claro, así es. es una cosa insólita. Héctor, permítenos ir a una pequeña pausa y ya Claro. volvemos. Ok. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Héctor Quintero acerca de el escenario político argentino y las próximas elecciones que se van a realizar dentro de poco. Conversábamos sobre el tema de las ofertas que están haciendo. El único que ha dicho algo es el señor Milei, pero te digo, es decir, yo te voy a enviar el libro, Héctor, porque creo que vale la pena que lo leas. Es decir, ver ese perfil psicológico que ya de por sí los argentinos son complicados desde ese punto de vista. Y te voy a decir por qué, y lo digo con conocimiento de causa. Yo viví 6 años en Argentina cuando era el primer secretario de la embajada. Cada mes de marzo aparece en toda la prensa argentina que en la primera página tiene una franja grande con letras muy llamativas que dice: comienza el año del análisis a partir del 1 de marzo. Y es que todo el mundo se analiza, todo el mundo va a su psiquiatra. Eso es parte de esa cultura impresionante. Y cuando tú ves personajes como esos, que son personajes muy importantes para cualquier país, y que tú ves que pierde los estribos de nada, que a veces tú notas, porque yo he visto casi todos los videos que ha sacado, que habla sin estar en los cabales, que a veces te quedan dudas de que realmente que él sabe a dónde se está metiendo. Vamos a continuar viendo un país que va a seguir hundiéndose a pesar de su riqueza, de ser el granero del mundo, a pesar de haber tenido uno de los niveles educativos más altos de América Latina. Y mira, ¿qué nos quedará a nosotros? Sí, mira, lo que se escribe sobre la actuación, vamos a decir, psicológica de Milei, lo pone a uno a pensar, ¿no?, que está ante una novela de García Márquez, ¿no? Sí, O sea, un Macondo. un Macondo, eh,
es preocupante. Ahora, llega un momento en que uno dice, bueno, ¿esto será verdad o será mentira? Porque eso es otra cosa que lamentablemente eh, las, um, las redes sociales han ayudado a- a diversificar la opinión de los medios de comunicación y de conocer un amplio mucho más rápido e inmediata lo que sucede en un país. Pero también hay muchas cosas que se filtran o se dejan filtrar, porque yo pienso a veces que no es solamente que se filtran, sino que algunos lo ponen adrede para poder desprestigiar a la otra persona. De todas maneras, eso de que a través de un... Mira, la que más me llamó a mí la atención es esa del medium y que él habla con el perro y el Así. perro le conversa con el perro o sea, mira, yo me pongo en eso y en verdad que me quedo, bueno, pensando, digo yo, oye, este señor estará bien de... Y el otro día, precisamente conversando con un amigo eh, sobre eso, me dijo, mira, le digo yo, oye, mira, ¿qué te parece esto de mi ley? Me dice, yo creo que en América Latina nosotros vamos a tener que poner en la Constitución que también, aparte de tener cierta edad, y aparte que deben, hoy en día, porque estamos en un estado más moderno, más avanzado, más desarrollado, debe tener una profesión, una carrera, debe solicitarse un examen psicológico, Psicológico, claro. un examen psiquiátrico para ver si anda bien del cerebro para poder gobernar un país, porque no es poca cosa gobernar un país, y más un país en crisis, porque de él ganar depende si Argentina sube o baja, o desciende mucho más peldaño de lo que va. Y entonces me decía eso, mira, y yo le decía, bueno, sí, en verdad creo que va a haber que hacer algo de eso, porque ya hemos tenido, decías tú, o sea, los iluminados, son los iluminados, los mesías del mundo, y peor es que se creen todo esa mitología que ellos tienen dentro, se la creen y se sienten los predestinados a salvar a nuestros pueblos. Sí. Y lo que hacen es, bueno, sí, ahí tú tienes la locura de Nicaragua, bueno, los 60 y tantos años de Cuba, la locura nuestra, fíjate lo que está pasando en Guatemala, que era uno de los países un poquito más serios de Sí, Centroamérica. sí, Y eso tú dices, bueno, y simplemente es una pelea porque el actual presidente, Jan Matei, y su funcionario están asustados porque Arévalo, que fue diplomático, por cierto, también, y profesor, tuvo, bueno, eh, va a continuar las investigaciones que están en los tribunales y las que vayan apareciendo, porque tiene que hacer una limpieza. Y entonces están asustados y fíjate todo lo que han hecho. Ahora otra vez eh, suspendieron el partido Semilla, bueno, el viernes o el sábado creo que apareció la sentencia de la Corte Suprema de que no lo pueden hacer, tienen que sí. dejarlo funcionar. Entonces, tuve, y todo ese rumor que sale en las redes sociales, ahora a rato leía, el hermano, o sea, que ya esto es el acabose. No sé si será la verdad que de aquella novela El Armagedón, Ujú. porque fíjate, eh, ahora es el hermano de Petro que dice que tiene Asperger. Entonces dice, bueno, un momentico, pero si tiene Asperger, ¿cómo el tipo pudo ser presidente? O sea, ¿o ¿cómo Alcalde es de eso? Bogotá y ahora presidente. Sí, entonces tú dices, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo estamos? O sea, porque tenemos unos líderes, fíjate, en Chile, Boric está en una encrucijada bastante, No sabe qué hacer. no sabe, está enredado. Sí, Eh, bueno, quitó varios ministros, pero los ministros, la gente los sigue acusando a los exministros ahora de, de corrupción administrativa. Se, se apoderaron de dinero del Estado. ¿Me entiendes? Bueno, en Ecuador vemos ahí que
cómo va la situación. Parece que no va a ser pero todavía falta un poquito más de un mes para la segunda vuelta. Entonces, está así. De Bolivia prácticamente parece que tienen bloqueado todo, Sí, porque sí. no se oye una noticia, Así es. pero cuando sale algo, oye, uno se queda loco de lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces al Suramérica tenemos dos países funcionando, vamos a decir, correctamente, que serían Paraguay y Uruguay. Y Uruguay. El resto no es verdad El lo que tú resto, dices. Es verdad. Lula también está enfermo Pero ahora, sí, que lo van a claro, operar, lo que van a yo no sé operar, qué. sí, sí, sí. Entonces, es un problema serio el que tiene la región, y sobre todo hay gente que lo que te decía antes, que se sienten los mesías y que sin ellos el país se va a acabar. Y trancan el paso a generación de relevo. Sí. ¿Tú te acuerdas, Héctor, cuando estábamos en la universidad, en la escuela, que nos daba clase Trino Alcides Díaz de teoría económica? Y Sí, cuando se refería a América Latina, básicamente se refería a México y Argentina. No se sí, refería a más nada, pero con razón, porque en ese momento Argentina era considerado un país de clase media. La mayoría de la sociedad era clase media. claro, Y se suponía de que ahí esa era la plataforma para saltar a otro estadio un poco más arriba. Y en el claro. caso de México igual, pero no sucedió así. Eso, es decir, No, Argentina se fue por el barranco mm, y México no se ha ido más porque quién sabe qué, pero tiene al narco detrás de cada presidente, detrás bueno, de cada gobierno y detrás del Estado tiene a eso. Y a mí me llama mucho la atención, fíjate, del caso de Argentina, como te dije, pasé muchos años ahí y yo estuve cuando estaba el doctor Alfonsín de presidente del país, que creo que ha sido uno de los pocos presidentes de los últimos 20 años, más de 20 años, que era bastante coherente, era sí, alguien de un demócrata convencido. Pero hay detalles que la gente no conoce. Por ejemplo, yo me recuerdo que había una disposición presidencial mediante la cual los exportadores deberían de cancelar, de venderle las divisas por exportaciones al Banco Central, a un tipo de cambio determinado. Y ahí se había armado un grupo que llamaban el Grupo de los Seis, que eran las 6 empresas más importantes de Argentina, todos exportadores de alimentos, de granos. Y ellos seguían exportando, pero llegaba un momento que cuando querían conseguir algo del gobierno, cerraban la válvula y se acabó. $0, 0 divisa para el gobierno. Y Alfonsín tenía que entrar a una negociación descarnada con esa gente y otorgarles lo que ellos pedían. Cuando él decía sí, se abría otra vez el grifo y las divisas circulaban. mira, yo creo que Alfonsín fue, vamos a decir, no voy a decir el último, pero por lo menos el penúltimo presidente serio de la Argentina. Después vino la Rúa, que era bastante serio, era un hombre Y muy Menem, calmado. que fue Eh, fatal. Y después vino Menem, que bueno, entre el golf y el fútbol y parece que tenía un problema de personalidad, porque no sabía si quería ser golfista, presidente O o Playboy. playboy o futbolista. Sí, Entonces sí. se enredó todo y después de ahí, bueno, comenzó a caer todo y hasta que llegó esta parte del kirchnerismo. Y eso que tú dices es cierto, fíjate, a mí me sorprendió mucho en Buenos Aires montarme en el metro y ver a la juventud, porque ya si tú veías a los mayores, bueno, no era de sorprender, porque bueno, uno se crió y se formó dentro de esa concepción de leer, o sea, de tocar un libro, ¿no? Sí, Porque ahora no hay esa cosa, ahora la educación está un poco también devariando. sí. Y tú veías a los muchachos en el metro leyendo con un libro.
O sea, su viaje a lo mejor eran 10, 15 minutos, pero aprovechaba para leerse 4, 5, 6, 7 páginas Sí, de algo que... Y muchas eran libros de estos de literatura sí, sí, y sí. y de estudio, ¿no? Sí, no, y mucha filosofía leían ellos. Sí, que yo lo comparaba con el caso nuestro en el metro. Y yo te digo, en el metro de Caracas jamás vi a nadie, bueno, leían Últimas Noticias Últimas noticias o El o... Mundo en la Sí, tarde, pero de resto no veías tú la gente con eso, con un libro leyendo. Y si lo conseguís eran muy pocos, pero ha venido decayendo prácticamente. Y claro, llega en el kirchnerismo que se alía con el socialismo del siglo XXI, que es la gran fiebre que tenemos en el continente, y ahí está, ahí se cayó. sí, Pero lo que tú dices de México es totalmente cierto, y en estos días que nos visitaban mi cuñado, que vive en México hace muchos años, y precisamente estábamos conversando de eso, ¿no? Me dice, bueno, es que no se ha ido a peores debido a los empresarios mexicanos. sí. Porque si no fuera por los empresarios mexicanos, bueno, ya el narcotráfico y todo hubiera sido. Y claro, y cuando tú tienes un presidente que no se sabe si, bueno, creo que Cantinflas no se inspiró en él para su película, porque él no vivía ya, Sí, Cantinflas murió hace muchos años, sí. pero pareciera que estuvieras en esos mañaneras que llama él por televisión, diariamente. Tú crees que estás viendo una película de Cantinflas. Sí, sí, Tú dices, bueno, pero esto que dice este señor, ¿qué tal? Y fíjate que ahora él quiere seguir mandando con esta persona que quiere imponer, que creo que es en estos días, no sé si es de aquí al viernes, que se produce una, porque no va a ser votación, creo que va a ser por a través de unas encuestas para señalar quién va a ser el candidato. Entonces él se inclina por una señora que es del DF, ¿no? ujú, Y el canciller Edward, pues prácticamente, no sé, está muy molesto porque aunque se ha portado civilizadamente y no ha sacado afuera los platos sucios del convite, pareciera que no está muy contento. Entonces uno no sabe qué es sí. lo que va a El pasar. caso de México es, hay que esperar lo que va a suceder, pero yo me temo que el país se va a venir abajo con el nuevo presidente. Ya salió electa una señora que se llama Xochitl Del PAN, del sí, PAN, pero lo cumbre de todo esto es que habían dos señoras que aspiraban esa candidatura, esa postulación, y que iban a competir en una... Y todo estaba funcionando perfectamente en una campaña con los miembros del PAN o los adeptos o PRI, del PRD, el PRI, PRD PRD. exactamente, pero de la noche a la mañana la madrugaron a la otra señora y designaron, pero así por vía ejecutiva, a la señora Xochitl que fuera la candidata. Y entonces Sí, las cosas se van a poner mucho más difíciles en México, porque sí, sí. no hay, ¿por qué no tenemos un liderazgo fuerte en Latinoamérica? Bueno, Y lo porque, mira, preocupante es que, fíjate, los dos países que pudieron haber sido, es decir, marcado la línea, que son Brasil y Argentina, en el sur de América, no pueden. Argentina claro, ya no puede. ah, Gane quien gane, no va a poder hacer absolutamente nada. Va a seguir mm, en la misma. Y Brasil, por más de que se enmiende un poco Lula, por más de que haga lo que haga, mira, tiene que venir, afortunadamente todavía hay tiempo, un presidente, oye, con mucho más realista, pues, con lo que representa Brasil. No solamente lo que representa un presidente en Brasil, sino lo que representa Brasil para el mundo. mira, es que, ah, bueno, Sudamérica están, bueno, Sudamérica al sur del Río Grande, podemos decir, est- estamos muy mal con eso del narcotráfico y la corrupción. Como yo digo a veces,
en Venezuela, o sea, fíjate, no se llegan a poner de acuerdo. O sea, una de las cosas que me llamó la atención en México fue por lo menos que se pusieran de acuerdo en un candidato para representar un grupo de partidos de oposición, para poder tratar de derrotar a Morena. Pero fíjate en Venezuela lo que está pasando con las primarias. Sí, sí. No se ponen de acuerdo, que si esto, que si aquello. Y tú ves las encuestas, y las encuestas, bueno, la diferencia es grandísima. De la que va en primer lugar a los que vienen más abajo. Pero más abajo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y lo otro que es que fíjate, no sé, no hay conciencia de honestidad en la política latinoamericana. Todo el mundo anda en la búsqueda del famoso dorado. Todavía siguen aquella búsqueda del dorado en que vinieron los conquistadores españoles buscando. Y todo el mundo, como yo digo, es muy a la venezolana, todo el mundo anda buscando las morocotas del general Gómez. Porque cada quien quiere un saquito de morocota. Y así no se puede levantar un país. Porque, fíjate, a mí me pasó un caso hace muchos años, el presidente de la República, el presidente Herrera, fueron unos empresarios italianos que querían hacer un bulevar del aeropuerto al puerto de La Guaira. Ahí iban a haber café, tienditas, cuestiones, ok. Regresaron como a las 3 semanas a hablar con el presidente Herrera y le dice, bueno, ¿y cómo le fue? Bueno, bien, pero mire, presidente, nosotros no queremos socios. Nosotros no estamos buscando inversionistas. Nosotros ponemos la inversión. Entonces le dice, ¿cómo fue eso? Bueno, simplemente los alcaldes, los prefectos, cada quien quiere su pedacito. Entonces yo no necesito todo. Y es que estamos mal. Porque antes, por lo menos, en la época en que nosotros estábamos en la universidad, bueno, teníamos nuestras diferencias políticas, teníamos esto, pero mira, nos salíamos y nos comíamos una arepa en el tropezón tranquilo. Así es, así nos es. tomábamos una cerveza por ahí en el restaurante de cerca de la universidad. Eso me consta. Entonces, y nadie estaba preocupado de que si hacía real o no se hacía real, sino que simplemente, bueno, tratar un sueño empírico de solucionar los problemas del país. Y esa conciencia nacional de querer solucionar los problemas del país, yo creo que en gran parte ha desaparecido. Y una cosa que yo me doy cuenta, sobre todo por el caso venezolano, recuérdate que en esa época que nosotros estábamos en la universidad, se daban cursos de formación política a los mismos partidos, a su juventud, sí, a su gente. Se formaba políticamente a la gente. Ahora no. Y entonces tú ves un tipo que de este año es de tal partido, el año que viene cambia para el otro, al año siguiente cambió para el otro y después saltó para otro más allá. Entonces, no hay una identidad, vamos a decir, ideológica de lo que está pasando. Y un entendimiento de que si no somos nosotros, nadie, porque esa es otra cosa, que por lo menos en el caso de nosotros, la gente está esperando en el puerto de La Guaira que bajen los marines. Sí, sí. Entonces, sí. Pero sí que no los marines, somos nosotros los que tenemos que solucionar. Ese es un problema nuestro y además creado por nosotros mismos. Claro. Y entonces, tú abres el panorama bueno, te vuelvo a repetir, yo soy del sur de Río Grande porque en verdad Centroamérica ahorita está dando unos pasos ahí. Bueno, está el caso de Salvador, ¿no? El caso de México, el caso de Guatemala, el Panamá, que también está inquieta. Entonces, y Sudamérica está dando tumbo para acá y para allá. Sí, sí. Y no se sabe en qué va a terminar la película, ¿no? Sí. Sí, pero sí te digo que ahí esta elección argentina va a ser fundamental para el resto de Sudamérica. Sí, porque Milei parece que estuviese escribiendo un libro del realismo mágico, sí, caribeño. Sí.
esas cosas que aparecen, yo te digo, a mí me da mucha risa, pero a la verdad, después al rato me quedo serio porque digo, bueno, espero que razone y que eso que sea solamente cuento de camino, porque si es realidad, mi madre, en manos de quien caímos. Sí. No, no, ahí suceden muchas cosas. Yo vi muchas cosas en Buenos Aires. Por ejemplo, uno de los ministros de Menem, Guido Di Ujú, Tella, ujú. Canciller, sí, sí, entre otras cosas. él es además de una familia muy nombrada, de mucho dinero, y fue ministro de Relaciones Exteriores, y Ujú. él era muy pro Estados Unidos, y él en una conferencia de prensa dijo, eh, nosotros necesitamos tener relaciones carnales con Estados Unidos. Bueno, Además, imagínate. su familia tiene una universidad que es prestigiosa. Entrar a esa Así, universidad. a cada rato me recibo la información de ellos, de Sí, que si sí. el posgrado Pero es en que Relaciones entrar ahí es muy Internacionales, qué sé yo. difícil. Yo intenté entrar a esa universidad y no pude. Entré a una muy buena universidad, que es la Universidad de Belgrano. Pero, pero es decir, todo esto tiene que ver con la cultura, todo tiene que ver con cómo es el argentino, cuáles son sus preocupaciones, y sobre todo que cuando tú ves, por ejemplo, que ese candidato, el candidato más fuerte, el candidato más votado, para salir de su casa, porque él vive con la hermana le hace un tirado de cartas del tarot Sí, para sí. saber antes cómo le va a ir durante el día. Y eso no está mal, porque además yo soy un fanático del tarot. Conozco eso, lo estudié además. Y me parece que es genial, pero tú no puedes amarrar tu vida a una cosa como esa. Bueno, ese es el oscurantismo medieval. Sí, Parte de, que yo a veces digo, es parte de la herencia hispana que tenemos. exactamente, así es. Oye, Héctor, yo te estoy muy agradecido esta hora casi de diálogo, siempre tan cordial, que trabajar contigo, conversar contigo. Bueno, nos conocemos desde hace más de 40 años. Bueno, que yo diría que 50 y pico, Bueno, porque estábamos por los 18, 19. por los 18 y 19 años. Así que un fuerte abrazo, muchas gracias por todo, y bueno, No, gracias a estaremos ti, hablando Luis, pues. y muchas gracias a tu audiencia y bueno, siempre a las órdenes. Bueno, Una vale. orden. Un fuerte Chao. abrazo, muchas gracias a la audiencia. Gracias.